Bueno, ha estado en casi todos los países del mundo islámico, desde Marruecos hasta la India, porque en Vietnam los musulmanes son pocos y en Hong Kong pocos, pero en todos estos países, hasta la India, hay mucha población musulmana. Conoce perfectamente el árabe, se defiende bien en persa, con lo cual puede hablar con gente desde Marruecos hasta la India que conozcan el Corán. Conoce perfectamente el Corán, que se ha leído de arriba abajo, y ha estudiado mucho sobre el Islam y conoce a mucha gente del mundo islámico de diversas procedencias, ¿no? O sea, musulmanes que son marroquíes, musulmanes que son turcos, musulmanes que son persas, bien, y conoce muy bien el Islam. Entonces, y ahora mismo el Islam es una religión pues seguida por muchísima gente, y vamos a acercarnos, vamos a intentar conocer un poco cómo nace el Islam. Luego habrá preguntas. Roberto, muchas gracias y tienes la palabra. Genial. Bueno, es una maravilla, ¿no?, compartir esta charla y esta información precisamente aquí, en el otro lado del estrecho, en el lado árabe, ¿no? Estamos ahora mismo en la ciudad de Tetuán. Y efectivamente vamos a hablar un poco del principio de esta religión tan desconocida, ¿no?, para Europa, en cuanto a los principios, en cuanto al surgimiento, en cuanto a las ramas, en cuanto al pensamiento filosófico, que obviamente lo tiene. Pero bueno, vamos a intentar hoy descubrir un poco qué se encuentra detrás, ¿no?, de esa imagen que muchas veces es negativa por circunstancias que han ido pasando en los últimos años, las últimas décadas, pero que no todo es eso, ni siempre tampoco ha sido así, y no siempre ha habido esa imagen del mundo árabe y del mundo musulmán. Para empezar esta aventura, esta historia, tenemos que retrotraernos, tenemos que viajar en el tiempo al pasado, hasta el siglo VII después de Cristo. Todo lo que vamos a hablar es siempre después de Cristo, ¿vale? A los desiertos ardientes de Arabia. Allí nació un hombre que cambiaría el destino de la humanidad, ¿no?, que se llamaba Muhammad. Mahoma, lo llamamos, Mohamed para algunos. En fin, el hombre, como decimos, que fundaría o que daría pie a fundar una de las tres religiones monoteístas, pues que hoy es más importante después del cristianismo, es la que más fieles tiene. Y efectivamente, no solamente tiene fieles en los países árabes, sino en todo el mundo, y hay países musulmanes bastante sorprendentes, ¿no?, como Indonesia, por ejemplo, que es el país que más musulmanes tiene, pero que no es árabe, ni tiene nada que ver con lo árabe. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas en referencia al inicio, a los orígenes del Islam. Yo quiero, sobre todo, que quede claro cuando acabe esta conferencia cómo surgió, cuál era la idea principal, quién es Mahoma, dónde surgen las revelaciones, qué naturaleza tienen las revelaciones dependiendo de la época, qué es la hijra, que ahora veremos qué es eso, ¿no?, un viaje que realiza Mahoma, veremos también qué naturaleza y qué entresijos tiene ese viaje. Y bueno, y sobre todo quiero que quede claro también cuál es la cosmovisión del Islam. Por supuesto, si uno se planta en Irak o se planta en Indonesia, se planta en Malasia, en Marruecos o en Túnez, la manera de comportarse y de creer de la gente va a ser diferente, ¿no? Porque aparte del Islam hay muchas cosas, como la tradición, como lo que se creía en el lugar incluso antes del Islam, como las costumbres familiares propiamente de cada individuo y de cada familia. O sea, esto varía muchísimo. Pero ante todo quiero que comprendamos la religión, ¿no?, la idea. Bien, como decíamos, en el siglo VII hay un hombre que ya cuenta con 40 años, un habitante de esas regiones desérticas pero montañosas, de lo que hoy en día es Arabia Saudí, y vive en una ciudad que se llama Meca, una ciudad que hoy en día se llama la Meca. Este señor vivía en un ambiente completamente pagano, ¿no?, en un ambiente completamente politeísta, y además en una sociedad que vivía del comercio. La Meca era una ciudad que vivía del comercio y de las caravanas que pasaban en ese nudo de carreteras que era propiamente la Meca. Dadas estas circunstancias, Mahoma vivió en un mundo relativamente abierto, porque veía gente de todas las procedencias y de todas las religiones constantemente, y en un mundo en el que la religión no suponía un problema, ¿no?, sino que cada persona que venía con sus mercancías paraba en la Meca, pasaba una serie de días, adoraba a sus dioses en el panteón de la ciudad, que era la Kaaba, que hoy en día está de pie, ¿no?, ese cubo negro alrededor del cual pues, los creyentes en Alá, en el Dios único del Islam, dan vueltas y peregrinan hacia allí, ¿no?
pues entraban en ese santuario, adoraban a sus dioses y seguían el camino. Por lo tanto, ya vamos viendo que la ciudad de Mahoma y que la familia de Mahoma, los Quraysh, que era su tribu, vivían del comercio y vivían del paso de gentes y vivían, podemos decir, de ese flujo de culturas y religiones. Sin embargo, ese hombre que decimos, un poco bastante, ¿no?, diferente de los de su tribu, de los de su familia, de sus Quraysh, que no prestaban tanto atención a la religión, sino a sus, podemos decir, a sus intereses, ¿no?, comerciales y económicos, ese hombre constantemente sube a la montaña a orar y a intentar encontrar la verdad, ¿no? Se dice que Mahoma, viviendo en la Meca, subía muy a menudo a Jabal an-Nur, que significa la montaña de la luz, que está en la Meca, ¿no? Se puede ver cuando uno está allí. Yo no puedo entrar porque soy cristiano, pero se ven las fotos y los que la han visitado me lo confirman, ¿no?, que es impresionante el perfil de Jabal an-Nur allí detrás de la Meca. Se dice que subía a menudo y que en concreto en una cueva, que se llama la cueva Al-Hira, pues se dedicaba a orar y a intentar ver si realmente detrás de ese politeísmo tan llamativo, ¿no?, y tan estrafalario muchas veces estaba la verdad, o si la verdad estaba en el cristianismo, que ya existía, si estaba en el judaísmo, o dónde estaba realmente ese Dios, si todos esos eran reales, o si Dios era algo más, o si Dios existía, ¿no?, quizás se dice, si se planteó en alguna vez. Y en este momento ya vamos a tener que hablar de dos mundos. Uno, el mundo musulmán, es decir, lo que se cree según la fe, y otro, la historia. Yo esto lo dije en la conferencia que di hace poco sobre el Islam chií y el suní, y lo repito, no creo que nadie viendo esto se ofenda, sinceramente, porque yo voy a hablar sobre historia. La historia no se debate, quiero decir, la historia fue como fue. Aparte, la fe es diferente, va por otras vías y cada uno puede creer lo que quiera. Esto no va una cosa en contra de la otra, sino que yo creo que conociendo la historia, una vez escuché una cita de un rabino, ¿no?, que decía: yo creo que conociendo precisamente la historia es de la mejor manera que honramos a Dios, ¿no?, alcanzando el conocimiento y siempre investigando y buscando la verdad. Pues creo que eso es a lo que aspiramos todos. Pues efectivamente este hombre buscaba la verdad y en cierto momento se dice, según la tradición islámica, es decir, según el Corán, según la religión, que recibió la visita de un ángel. En aquella cueva, ¿no?, vemos allí oscura, nos imaginamos, en medio del desierto de Arabia Saudí, y que el ángel le dijo: Iqra, que en árabe significa lee, y que ese hombre, absolutamente asustado, le dijo que era analfabeto, que no sabía leer. Y en ese momento el ángel volvió a decirle: Iqra. Aún más asustado le respondió: no sé leer. Y una tercera vez le dijo: Iqra, y en ese momento recitó la primera aleya, el primer versículo del Corán. Así se dice que nació el Corán, ¿no? Lo que se dice también es que después de decir Mahoma no sé leer, ese ángel, esa presencia, lo abrazó con tal fuerza que casi lo descoyunta, ¿no?, como intentando transmitirle ese conocimiento, hasta que al final pudo empezar a recitar los primeros versículos. Así es como se dice que nace el Corán y que periódicamente Mahoma iba teniendo revelaciones, ¿no? Sin embargo, según la historia, vemos que las revelaciones que tiene Mahoma antes de la Hijra y después son muy diferentes. Y ahora vemos qué es la Hijra. La Hijra es el viaje que en cierto momento Mahoma tiene que hacer desde su ciudad natal, la Meca, a Medina. Medina, hemos dicho hoy en el autobús, que no significa más que ciudad. La palabra Medina significa ciudad. ¿Había una ciudad que se llamaba ciudad? No, evidentemente. Es el nombre moderno que recibe, precisamente, en árabe se llama Al-Medinat Al-Munawwara, la ciudad luminosa, ¿no?, porque es la ciudad en la que el Islam se asentó, en la primera que creyó y demás, pero bueno, se suele denominar Medina, el nombre real era Yatrib, y es ese viaje que realiza desde su ciudad natal, desde la Meca a Medina, porque es perseguido. Porque en el momento en que Mahoma empieza a recibir las revelaciones, según el Corán, repito, según el Islam, en el momento en el que Mahoma empieza a decir que solo hay un Dios, todo el comercio y toda la estructura sobre la que se asentaba su civilización, su familia y su ciudad empieza a caerse. Claro, si vivimos del paso de caravanas que pasan por aquí para estar unos días, descansar y adorar a sus dioses, pero de repente uno de mi familia, de mi propia familia, ¿no?, de los que controlamos esto, dice que esos dioses no existen, pues inevitablemente esas caravanas se van a desviar. Y además no solamente que no existen, sino que todos los dioses hay que destruirlos y que solamente hay uno que además no se ve. Entonces la familia de los Quraysh y la gente de la Meca en general decide expulsar a Mahoma. Por lo tanto, Mahoma realiza ese viaje como un desterrado, como un paria, solamente rodeado de una serie de discípulos fieles, de la Meca a Medina. Eso se llama Hijra, es decir, en árabe la migración. Ese punto marca el año 0 de los musulmanes, o el año 1, ¿no?, mejor dicho. Es decir, ellos llevan un calendario que está,
podemos decir, más atrasado en el tiempo, ¿no? En el sentido literal, que el nuestro. Van por el año 1400 tanto, nosotros vamos por el 2000 simplemente porque su calendario nació en el año séptimo, ¿no? Entonces, en el momento en que Mahoma llega a Yatrib, lo que después se llamaría Medina, encuentra un caldo de cultivo bastante bueno para su nueva religión, que es el Islam. Allí se hace fuerte, allí pasa 8 años, y a los 8 años, contra todo pronóstico para los mequíes, para la gente de la Meca, vuelve triunfante, liderando un ejército y conquista la Meca, la ciudad que lo había expulsado 8 años antes. La conquista sin sangre, apenas, es decir, fue una conquista, fue un paseo militar. Sin embargo, quería hacer yo especial mención en lo que decíamos, que las revelaciones que tiene Mahoma antes de ese viaje, cuando era débil, cuando era vulnerable, cuando nadie o casi nadie creía en él, excepto su mujer, su primo y su tío, se dice, son muy conciliadoras. Por ejemplo, hay una que acaba diciendo «Lakum dinukum walidin», para vosotros vuestra religión y para mí la mía. O sea, después de decir yo creo en esto, vosotros creéis en esto, bueno, vamos a respetarnos, cada uno cree en una cosa. Sin embargo, y esto, repito, es historia, esto no es un juicio mío, cuando vuelve Mahoma de Medina, de Yatrib, las revelaciones son mucho más potentes, podemos decir, ¿no? Son mucho más tajantes y ordena, por ejemplo, combatir en contra de los infieles, que los infieles son los que no creen en el Islam, ordena perseguirlos, que si se arrepienten se les perdona, pero bueno, estamos en un mundo en el que el Islam ha tomado fuerza, Mahoma está seguro, la nueva religión tiene muchos seguidores y las revelaciones empiezan a cambiar un poco. Por eso hay azoras, es decir, capítulos del Corán, mequíes y mediníes. Sin embargo, dada la historia, el Corán actualmente no está ordenado de esa manera. Es decir, no tenemos las azoras mequíes y las mediníes, ¿no?, para entender un poco cómo funciona todo, sino que el Corán está ordenado según la longitud de sus capítulos. Empieza el más corto, luego el más largo y empieza a cortarse hasta que llega a la mitad del libro, después empieza a crecer otra vez y otra vez decrece. Es como una onda, ¿no?, la longitud de las azoras de los capítulos, pero no tiene ningún sentido, podemos decir, histórico. Bien, Mahoma solamente vivió 2 años después de llegar a la Meca, triunfante. En ese momento hizo una serie de campañas, libró varias batallas, de las cuales 3 son las más importantes, ¿no? Una, para los musulmanes, es un gran triunfo, porque se dice que se presentaron a luchar contra los bizantinos. Claro, si tienen ustedes el mapa mundi en la cabeza, ¿no?, subió de lo que es la península arábiga hacia el norte y se dice que presentó batalla a las fuerzas bizantinas. Claro, los bizantinos que ni siquiera se presentaron, ¿no? O sea, vieron un grupo de beduinos allí intentando luchar contra ellos y es que ni siquiera se presentaron. Sin embargo, eso se interpreta en la tradición islámica como una gran victoria. Es decir, tuvieron tanto miedo del ejército musulmán que vencieron simplemente sin entablar batalla. En fin, como decíamos, Mahoma muere en el año 632, 2 años después de llegar a la Meca triunfante, y en ese momento es en el que se produce el primer gran cisma del Islam. Todas las religiones, el Islam no es una excepción, todas las religiones se presentan a sí mismas como monolíticas, ¿no? Somos algo indivisible y la verdad absoluta. Sin embargo, la realidad es que las religiones, como caminos humanos, yo lo interpreto así, como caminos humanos para llegar a la verdad casi incognoscible, ¿no?, a la verdad infinita que es Dios, pues tienen diferencias y tienen divisiones y tienen interpretaciones. Y el Islam no es una excepción. El Islam, en ese primer momento en el que Mahoma muere, se divide en 2. Los partidarios de elegir un sucesor por consenso, porque alguien tenía que suceder a Mahoma, ¿no? O sea, Mahoma no era simplemente un profeta. Mahoma no era simplemente un predicador itinerante como Jesús. Mahoma es un estadista. Mahoma ha liderado ejércitos. Mahoma tiene que ser sucedido. Es decir, necesitamos a alguien que vaya después de él. Y había 2 facciones, los que deciden elegir al sucesor por consenso y los que prefieren elegirlo dentro de la sangre de Mahoma, ¿no? Porque si Mahoma había sido elegido por Dios, significaba que algo habría en su sangre y en su linaje que tuviera una especial bendición, podemos decir, ¿no?, del Altísimo. Los que toman esta segunda opción, los de la sangre, los de la familia, los del linaje, son los chiíes. Los que toman la primera, es decir, el consenso, quién va a gobernar, el mejor y quién es el mejor, los que han luchado hombro con Mahoma, los que han estado con él en sus penurias y en sus triunfos, que son as-sahaba, son los compañeros, ¿no?, se llamaban así, los que han estado con él toda la vida. Efectivamente, en un primer momento ganó la sunna, es decir, los del consenso. Y el primer gran califa, es decir, el sucesor, en árabe jalifa, nos llegó como califa, pero la palabra jalifa es el que jalafa es todo lo que está detrás, es decir, el que sucede, el que viene detrás de alguien, ¿no?, fue Abu Bakr, suegro de Mahoma, pero no era de su sangre, sino que había sido de sus compañeros.
Era suegro de Mahoma porque era padre de Aisha. Aisha era una niña con la que se casó Mahoma cuando ella tenía 6 años y consumaron el matrimonio cuando ella tenía 9 y él tenía aproximadamente unos 50. Esto nos llama mucho la atención, pero no tenemos que olvidar que estamos en el siglo VII, en Arabia, en un contexto completamente tribal, en el que las mujeres ya estaban casadas casi antes de nacer. Es decir, ya se sabía a quién iba a ir esa niña y quién iba a ser el esposo más o menos factible de esa criatura, ¿no? O sea, no es llamativo por eso el caso, sino creo que lo más llamativo del tema de Aisha, de esa niña, es que después se convirtió en una de las grandes adalides dentro del ejército de Mahoma y dentro del ejército de la Sunna, después de morir, ¿no? Una mujer liderando tropas y tal, algo inaudito. En fin, ganó, como decimos, la Sunna, fue Abu Bakr el primer califa, pero bueno, cuando Abu Bakr murió se fueron sucediendo otros califas. Los partidarios de la Shia, los chiíes, los partidarios de la sangre del profeta, decían que cuándo iba a llegar su momento. En un primer instante dijeron, aceptamos, ¿no?, que sea uno de sus compañeros, pero nosotros somos la sangre de Mahoma, no descendientes, pero parientes, en algún momento nos tendrá que tocar, ¿no? Aceptamos esta decisión, pero nos esperamos. Cuando llegó el segundo califa, sucedió lo mismo. Fue una situación en la que decidieron esperar, pero seguían aguardando su turno. Llegó otro califa, el tercero de los califas ortodoxos, de los Rashidun, se llaman en árabe, y volvió a suceder lo mismo. Y no fue sino hasta el cuarto califa ortodoxo, Ali, en el que por fin llegó alguien de la familia de Mahoma. Y ese era Ali, precisamente como hemos dicho. Ali era primo, ahí estaba la sangre de Mahoma, ¿no?, directa, primo y yerno de Mahoma, porque era su primo, pero lo casó con una de sus hijas, que era Fátima az-Zahra. Por eso hay tantas Fátimas en el mundo árabe, de esa Fátima, hija de Mahoma, que se casó muy jovencita con el propio primo de Mahoma, ¿no?, y que tiene una historia muy triste porque muere apenas unos meses después de su padre, después de Mahoma, con 18 o 19 años, y ese mismo Ali, ¿no?, que había sido su marido, se dice que estaba tremendamente enamorado de ella. Se contaba de él que era un hombre enorme, ¿no?, fuerte, que en los asedios él mismo levantaba las puertas de las murallas, se cuenta eso, ¿no?, dentro de las leyendas islámicas, y que cuando murió su mujer, cuando murió Fátima, estaba tan destruido por dentro que no fue capaz ni siquiera de llevar a hombros el ataúd de su esposa, ¿no? Y siempre se cuenta esa historia, que no está recogida en ningún sitio, pero es muy recurrente, de que no es lo mismo llevar todo el peso del mundo sobre tus hombros que llevar todo el peso de tu mundo sobre los hombros, cuando murió su esposa. En fin, fue Ali el, por fin, cuarto gobernante, podemos decir, cuarto califa del Islam, primer chií. Sin embargo, la historia de los chiíes, y eso quiero que lo comprendamos desde un primer instante, se basa en la idea de que ellos han sido rechazados desde el principio, en la resistencia, en la resiliencia, en el sentimiento de ser desheredados del Islam, de haber sido rechazados desde un primer momento. Por eso Ali, y resumiendo mucho, acaba muerto. A Ali lo acaba matando uno de sus propios hombres, además, de un grupo especial, ¿no?, ahora que ha surgido otro nuevo, que decide escindirse del ejército de Ali, los Jarijíes, que viene de Haraja, del Islam salir, se salen de ese grupo porque deciden que ni suníes ni chiíes llevan razón, se sale y decide incluso matar al que lo había comandado en las luchas que habían librado, ¿no? Así es como muere Ali, el primer califa chií. Los califas, el califato sigue su curso en la Sunna, entre los suníes. Sin embargo, este punto es el primer punto de escisión. Vamos a ver que hay dos y uno es el definitivo. Este es el primero, en el que se ve que hay dos vías diferentes, hay dos maneras de interpretar el Islam y no están casando mucho. Y aquí han pasado muy pocos años de la muerte de Mahoma. Han pasado apenas unas décadas. Estamos en la misma generación. Ali era su primo. Sin embargo, yo creo que el segundo momento de escisión y el momento definitivo en el que se rompe el Islam, se rompe o se diversifica, ¿no? No tenemos por qué ser así de drásticos, es en el año 680 después de Cristo. Hemos dicho, Mahoma muere en el 632, 680 ha pasado muy poco tiempo, han pasado menos de 50 años. Es decir, ha pasado una generación aproximadamente, sus compañeros ya no están luchando porque o están muy ancianos o han muerto, pero los hijos de sus compañeros sí, no ha pasado tanto tiempo. Y sin embargo, allí se produce el gran cisma, en Karbala. Los que visitéis Irak, si Dios quiere, en enero del año que viene visitaréis Karbala, es una ciudad maravillosa. Bueno, como ciudad no tiene nada especial, aparte de los mausoleos, lo maravillosos los mausoleos, ¿no? El mausoleo de Hussein y el mausoleo de Abbas. Estas dos personas son las que encarnan, y sobre todo Hussein, ese cisma, esa escisión dentro del Islam. Ese momento en el 680 en el que la Sunna y la Shia, los suníes y los chiíes,
se enfrentan en una guerra abierta, desigual, desequilibrada, pero una guerra, y triunfan los suníes por goleada, si me permitís la expresión. ¿Qué pasó en Karbala, actual Irak, centro-sur, una zona seca, una zona calurosa, una zona semidesértica? ¿Qué sucedió allí en el año 680, en el mes de Muharram? Es decir, en el mes... El calendario islámico se va moviendo porque es lunar, no corresponde con el nuestro, pero fue en septiembre, ¿de acuerdo? Era un momento en el que hacía calor. Se lo contaré como si fuera una historia, ¿no? Porque al fin y al cabo la historia es algo que se cuenta, como si fuera un cuento. Sucedió que por ciertas desavenencias entre Hussein, ¿no? Este hombre que decimos que ya era nieto de Mahoma, pero era parte de los chiíes, estas desavenencias entre Hussein y el propio califa ortodoxo que había en ese momento llevaron a un enfrentamiento abierto. Sin embargo, las fuerzas de Hussein eran muy pequeñas. Era Hussein, su familia, sus cercanos, sus mujeres, sus hijos y sus caballos. Las fuerzas de los suníes eran unos ejércitos, era un ejército bien compuesto. Ese choque entre las fuerzas de Hussein y las fuerzas de los suníes tuvo lugar en Karbala. ¿Cómo sucedió aquello? Fue terrible, de hecho es algo que recuerdan especialmente los chiíes con especial tristeza. Lo que sucedió fue un cerco tremendo de esas fuerzas de Hussein, ¿no? De aquellas mujeres, de aquellos niños, de aquellos hombres que a pesar de estar armados eran muy pocos, por parte de las fuerzas suníes. Se encontraban junto al Éufrates, sin embargo les cortaron el paso a las aguas. En el mes de septiembre, sur de Irak, centro-sur de Irak, un momento de altas temperaturas, además gente que no está preparada, ¿no? Estamos hablando de mujeres y niños, la mayoría de ellos empezaron a resentir, a sentir esas temperaturas y ese desgaste físico. Pasaron 7-8 días hasta que llegamos al desenlace final. El desenlace sucede cuando ya muertos de sed, con varias bajas dentro del ejército de Hussein, Abbas, ese hombre, ¿no? Uno de los que están enterrados hoy en día en uno de los dos mausoleos, decide que a pesar de arriesgar su vida, él va a llegar hasta el Éufrates. Y montando uno de los caballos del campamento, llega hasta el Éufrates y llena un odre. Y cuando va volviendo al campamento para dar de beber a los hombres, a las mujeres, a los niños, en fin, un odre no da para tanto, pero por llevar algo, cuando va camino del campamento, las fuerzas suníes le sorprenden y le cortan el brazo que llevaba el odre. Antes de que cayera el odre, lo agarra, es lo que cuentan las crónicas chiíes, ¿de acuerdo? Lo toma con el otro brazo y repiten el acto, le vuelven a cortar el otro brazo. Y en un acto desesperado de fidelidad a su propio hermano, Hussein, ¿no? A su causa, la Shia y a su gente, agarra el odre con los dientes para poder arrastrarlo hasta el campamento y allí es cuando recibe la muerte y lo acaban rematando. El propio Hussein, que es el único que queda de esos dos grandes prohombres de los chiíes, decide que si no ha recibido el agua que ha ido su hermano a buscar, probablemente esté muerto, y que la única solución es apelar a la clemencia del enemigo. Así que lleva a su hijo, que es un bebé, Hussein al-Asghar, que significa Hussein el pequeño en árabe, montando a su caballo, Dhul Janah, el que tiene alas, ¿no? Por la velocidad, a las filas enemigas, a cierta distancia, y les enseñó a su hijo, al bebé, a Hussein al-Asghar, apelando a esa clemencia, ¿no? Tenemos bebés, tenemos niños, vamos a retirar el cerco para poder beber agua, o por lo menos déjennos retirada en algún punto. Sin embargo, el enemigo respondió lanzando una flecha y matando al bebé. Poco después, Hussein cayó también bajo el ataque de las tropas contrarias, y la imagen que tienen grabada los chiíes actualmente de ese momento, de esa batalla de Karbala, año 680 después de Cristo, cisma total, momento de separación total entre las dos facciones, es a Dhul Janah, al caballo blanco de Hussein, volviendo sin Hussein, que ya había caído, cubierto de flechas, cubierto de su sangre, de la sangre de su amo, volviendo al campamento de las mujeres a anunciarles que Hussein había muerto, ¿no? Y cómo las mujeres reciben a Dhul Janah con el llanto y con el luto. Ese momento fue el de la separación tremenda y yo creo que irreconciliable entre las dos facciones. Bueno, aclarar simplemente que ahora parece que los suníes son lo peor. No, simplemente que esa es la visión de los chiíes. ¿Por qué estoy hablando de los chiíes y no de los suníes desde su punto de vista? Porque creo que es lo más desconocido. Estamos en un país suní. Lo más cercano a nosotros es lo suní en todos los países que nos rodean. Los propios extranjeros árabes que viven en nuestro país son suníes. Por lo tanto, creo que es especialmente interesante prestar atención a la visión chií, ya que es la más minoritaria. Solo Irán es el país enteramente chií en el mundo, aunque en Irak hay muchos chiíes, en Yemen, en Líbano, en otras zonas.
Creo que es especialmente interesante por eso y creo que es también interesante ver por qué sucede ese cisma. Por eso lo he puesto desde esa perspectiva. Sin embargo, para los suníes lo natural era aniquilarlos, porque eran una resistencia. Es decir, nosotros somos los verdaderos sucesores de Mahoma y ahora de repente un señor se cree con la potestad de suceder a Mahoma simplemente porque es de su familia. Pero bueno, ¿y qué logros tiene usted si nosotros hemos luchado con él? Es una serie de insurrectos, vamos a acabar con ellos rápidamente y es lo que hicieron. Sin embargo, la óptica chií obviamente es la contraria. Y precisamente de eso, y con eso ya acabamos, el espíritu chií es un espíritu, como decíamos, de resistencia, de sentirse menospreciado, de sentirse menos, de sentirse desterrado en todo momento. Y quizá recuerden, bueno, con esas imágenes que tienen, porque los chiíes también representan, no como los suníes, tienen fotos, tienen imágenes, tienen pinturas. Recuerden sobre todo esa imagen que decíamos del caballo de Zul Janah cubierto de sangre y de flechas. Recuerden sobre todo cuando tienen esos momentos tan trágicos, ¿no? En las festividades que celebran, el Muharram, por ejemplo, cuando se fustigan y tal, recuerden a la muerte de Hussein al-Asghar, a este niño, o quizá retrotrayéndonos aún más y volviendo al punto del que partimos, recuerden ese momento en el que Mahoma vuelve de Jabal an-Nur, ¿no? Después de recibir la primera revelación, siempre digo, según los musulmanes, vuelve absolutamente traumatizado por esa visión que ha tenido de ese ángel que se dice en el Islam que es Gabriel, absolutamente traumatizado vuelve a su casa y la única persona que lo cree es su mujer, su mujer Jadilla, la primera que tuvo, que era viuda y que parece ser que según lo vio llegar a Mahoma prácticamente llorando, prácticamente, como decíamos, traumatizado, lo acogió debajo de su manto y dejó que llorara en su regazo. Poco más. Creo que ha sido una semblanza más o menos genérica sobre cuál es la realidad del Islam y sobre cómo surgió. Hay muchísimas más cosas, hay muchísimas más ramas. Dentro de los chiíes están los ibadíes, están los duodecimanos, los septimanos, los quintimanos. Conocen ustedes los hutíes del Yemen, ¿no? Bueno, estos son chiíes quintimanos, porque a partir del quinto imán no creen en el imamato, sino que ese fue el último. Están los duodecimanos, porque creen que hay 12 imanes y el último de ellos es el Mahdi, que volverá en el juicio final. Es decir, hay muchísimas ramas, pero creo que con esto es suficiente, tampoco quiero cansar mucho, la hora ya es un poco intempestiva. Y bueno, pues espero sus preguntas si tienen alguna. Perplejidad, Sí. Mahoma se casó 2 veces. 11 mujeres. 11 veces, bueno, okay. Pero una de ellas, muy importante, es viuda. ¿Es mayor que él, cierto? Ella. Sí, sí. Y tú dices que él era analfabeto, él no había leído la Biblia, él no había leído... Claro, a ver, esto es... Yo he escuchado a historiadores que dicen que es, bueno, y he leído también, que es una estrategia para otorgar mayor calidad al que porta la revelación. Es decir, si yo digo que los apóstoles, por ejemplo, de Jesús, eran prácticamente analfabetos, ¿no? Unos pescadores incultos, brutos, y que de repente tienen unos discursos sobre Dios increíbles, eso le da más valor al discurso y al personaje. Si yo digo que Mahoma era completamente analfabeto y de repente te crea un libro, ¿no? Él no, pero bueno, Dios le dicta un libro con una rima constante, en un árabe clásico perfecto, pues le da más valor al personaje. Yo no sé cómo fue. Yo dudo mucho que Mahoma fuera analfabeto, al igual que dudo que Jesús fuera analfabeto. Jesús y Mahoma eran comerciantes. Jesús tenía que venderle una viga de madera a un comerciante que solamente hablaba griego, probablemente koiné. O sea que Jesús muy probablemente sabía, quizá no hablaba griego o koiné todos los días, pero algo tendría que saber, aparte de algo de hebreo, obviamente el arameo, que era su idioma. Pues Mahoma seguramente igual. Mahoma hablaría varias lenguas, si no sabía leer, porque los libros eran caros conseguirlos y difícil tenerlos, pero seguramente tenía conocimiento de la Biblia, tenía conocimiento de la Torá, incluso hablaba con monjes, era un mundo muy diverso, venía gente de todas las religiones. En esa Kaaba había incluso un icono de la Virgen María, un icono bizantino. Y cuando Mahoma vuelve a la Meca y arrasa con todo lo que hay dentro de la Kaaba y destruye todos los dioses y los símbolos, solo deja 2 cosas. La piedra negra, que sigue hoy presente allí, un meteorito, ¿no? Un betilo antiguo, y el icono de la Virgen María. Por lo tanto, había contacto. O sea, él no era un
un individuo aislado que no tenía ni idea de lo que había pasado antes, que tenía conocimiento de Jesús, de Moisés, de Abraham, incluso muchas cosas que salen en el Corán, y esto ya es ciencia, esto no se ofendan los musulmanes porque esto no es religión, esto es ciencia, muchas cosas surgen de los evangelios apócrifos, muchos pasajes concretos de la vida de Jesús, por ejemplo. Sí. Algunos historiadores comentan que ha habido varios Coranes, varios libros del Corán con referencias significativas, y que los primeros aparecieron varias decenas de años, varias decenas de años después de la muerte de Muhammad. Claro, sí, a ver. Repite, a lo mejor la pregunta, que a lo mejor no se oye. Sí. Nos comenta el compañero que hay, o que se dice que hay varias versiones del Corán, ¿no? Y que varias de ellas datan de décadas posteriores a la muerte o a la vida de Mahoma. Efectivamente, aquí volvemos al lado ciencia, ¿no? Aquí la religión ya no tiene nada que ver. Según la religión, el Corán viene de Dios directamente, cada coma, cada alif, cada ba, cada letra, todo viene directamente de Dios. Según la ciencia, no. Se va recopilando poco a poco. Hay incluso versiones contradictorias, ¿no? Entre si se puede beber, si no se puede beber. Y además, lo importante y lo que sabemos seguro es que el primero que unifica, podemos decir, el Corán es Othman, el califa Othman. Y estamos hablando de décadas, efectivamente, después de la muerte de Mahoma. Había variaciones. Se decide podar todas esas ramas que tiene el Corán y dejar uno único y estandarizado, que es el Corán actual. Pero obviamente ese Corán no salió directamente de la cueva de Al-Hira. Eso lo tenemos por seguro, a pesar de lo que se crea en la religión. Sin embargo, eso es, claro, un fruto de contactos constantes con otras religiones, contactos constantes con otras realidades y al mismo tiempo una labor de poda de todo lo que se salía del marco que se pretendía marcar. Entonces, el canónico es el de Othman. El Corán se llama Corán de Othman porque es el califa que dice estamos desvariando, hay variaciones muy grandes y significativas y esto hay que estandarizarlo. Sí. Sí. Al final, yo escucho como que entre los chiitas y los sunitas tienen claro que al final de los tiempos solo quedará uno y ese será el auténtico. Sí, la visión del final del mundo de los musulmanes en general es curiosa, ¿no? Porque es sincrética también. Piensan que vendrá al final de los tiempos el Dajjal. El Dajjal es el anticristo. El anticristo será un hombre. Será un hombre que tendrá un defecto y será tuerto. Será un hombre que conseguirá llevar hacia el mal, hacia la perversión a toda la población del mundo, a casi toda, y que justamente cuando el Dajjal se encuentre en su máximo apogeo, bajará de los cielos a Isa, que es Jesús, ¿no? Que para ellos está vivo. No lo mataron, no lo crucificaron, pero bueno, está vivo en el cielo porque ascendió directamente. Vendrá, matará al Dajjal, matará al anticristo y gobernará. Jesús gobernará como un rey, se casará, hará su vida y después morirá. Después de eso vendrá el fin de los tiempos. Es decir, para los chiíes, por ejemplo, piensan que vendrá el Mahdi, esa figura, ¿no?, de ese imán que está en los cielos. Será como un precursor o un sucesor, no lo saben muy bien, de Jesús, pero vendrán esas dos figuras. No había oído yo lo de que quedaba uno exactamente, pero bueno, quedarán solamente los salvos, y los salvos son los musulmanes, ¿no? Porque Jesús, básicamente, según su cosmovisión, va a bajar a decir que él nunca dijo que era hijo de Dios, él va a bajar a decir que el Islam es la única religión verdadera y que él era musulmán. Esa es la idea que se tiene. Bien. ¿Os parece que lo dejemos? Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias.